Yo quisiera partir en el tema de hoy, como el anterior era la ley de Moisés, y entonces nosotros vemos en las lecturas de misa, si vamos a misa diaria, que después de la Pascua se llevó una lectura correlativa del Génesis, después del Éxodo, y ahora estamos en el libro de Números. Números, Entonces, sí. entonces yo quería que ustedes observaran, porque es importante que cuando uno va a la Eucaristía, uno entienda, y como nuestro curso lo permite, porque es un curso de teología, ¿verdad? Bíblica, entonces nosotros debemos entender esto exactamente del paso de la antigua alianza a la nueva alianza. O sea, del tema de Moisés al tema de Jesús. Punto número 1. Punto número 2, nosotros tenemos que darnos cuenta que, por ejemplo, el libro de Génesis, para ir encontrando el hilo conductor de toda la escritura. Primero nos vamos a dar cuenta de que el Génesis son orígenes. Entonces, básicamente no son orígenes científicos, literarios, históricos, sino teológicos. Entonces, es una interpretación de la historia, o sea, es un tratado de Dios. Hablábamos anteriormente de la palabra tratado, cuando hablamos de la gracia. ¿Qué es un tratado de la gracia? Es algo específico que tiene esa palabra. Va. Entonces, cuando hablamos de teología, hablamos de un tratado, o sea, algo específico. Entonces, lo que está escrito no está escrito como ciencia, como historia, como literatura, aunque use la ciencia, la historia y la literatura. Pero como es un tratado de Dios, todos los orígenes, o sea, cuando va a hablar de orígenes, o sea, Génesis, obviamente parten de Dios. Él es el principio, Él es la fuente, Él es la vida, bueno, Él es. Eso es orígenes. Dentro de esos orígenes, como es una relación de Dios con la humanidad, hola Pini, como es ¿Qué una tal? relación, Bien, gracias. qué bueno, bienvenida. Gracias, gracias. Aquí de regreso. Qué alegre que paseaste y que disfrutaste, bendito sea Dios. Ay, sí, a mis nietos, porque si no se perdía el tiempo, porque se les termina uno de ellos la visa y entonces tienen citas hasta dentro de casi 2 años y ahorita tiene 16, el otro 15. Ya de 18 con la abuelita no quieren ir. Ahorita todavía sí. Qué alegre, pues ¿Verdad? Sí, bendito sea entonces Dios. fuimos a ver a la Virgen, recé por todas, le pedí a la Virgen por todas, así que Gracias, Pini. hicimos esa visita y paseamos un poco, no tanto porque por el COVID no se puede, pero sí, lo que se pudo hacer al aire libre lo hicimos. Bendito Dios, pues qué alegre que lo disfrutaste, que el Señor te dio ese gran regalo y que ya Ay, estás de vuelta. ya, gracias, Betsaida. Ya oí tus clases ayer, así que estoy al día. Hola, Bueno, Susi. pues aplausos entonces. Y Hola entonces, a todas. buenos días, Susi. Bueno, Todas. entonces lo que les estaba diciendo yo es que es un tratado, la teología, Dios, logos, tratado de Dios, pero habla en el Génesis, Dios origen de todo, pero es una relación porque Dios crea al ser humano y hace una relación con él. Y desde el Génesis vamos viendo que la relación es complicada porque el ser humano pues no logra como que dijera yo, darse, responder, reaccionar plenamente a ese don de la vida, a esa relación íntima con ese ser. O sea, el ser humano en los primeros 11 capítulos no quiere y luego después eso produce una historia de pecado, ¿verdad? Y hablábamos de que el pecado es la condición humana, todos lo tenemos. Ok, eso es el Génesis origen, el uso de la libertad humana
que no quiere relacionarse, tiene que estar sometido por voluntad, no por obligación a Dios, ¿verdad? Bueno, el Éxodo, pues esto nos lleva a toda una trama de envidias, de celos, de rivalidades, de fratricidios, de soberbia, de rebeliones. Y entonces provocamos mal y mal y mal y mal hasta que quedamos esclavizados en situaciones y es Éxodo, ¿verdad? Se queda entonces allí en Egipto, llegan primero en un momento de misericordia de parte de José, Dios actuando en José, pero luego pasan los años y ya pasan a otro estado de esclavitud. Ok. Dios, acuérdense, es un tratado de Dios. Dios pues escucha, o sea, es un Dios que está presente, que no está ausente, que está cerca, que escucha y escucha el clamor de esta gente que todavía no es un pueblo, eran unos hebreos que habían quedado en esclavitud después de haber pasado pues un tiempo, después de haber sido tribus, ellos van como tribus a Egipto por hambre, por necesidad de comida y se quedan ahí y luego pues resulta que pasan los años y quedan esclavos, ¿verdad? Va. Dios siempre escuchando cerca los libera a través de Moisés, que es entonces caudillo y legislador, o sea, recibe las leyes de parte de Dios y ahí en el Sinaí este grupo de gente, que es un grupo de gente migrante, ¿verdad? Que va buscando una tierra, muy actual ese tema. Entonces, en el Sinaí, a través de una constitución, básicamente que es Dios mismo, autor del pueblo y autor de las leyes, hace una alianza. Y él va a decir, bueno, a partir de aquí ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Bueno, y ahí empieza toda la problemática. Y entonces toda esta semana, después de haber terminado el libro del Éxodo, estamos leyendo Números. Y yo les dije, les sugerí que por favor pusieran atención a las lecturas, pues básicamente de lunes, pues, pero todas han ido correlativas. Y entonces, no sé si ustedes pudieron comprender el contexto histórico. El contexto histórico de Números es entonces el paso de Sinaí a la tierra prometida. Y yo quisiera ver qué es lo que ustedes han captado de ese libro, para ver si vamos más o menos en línea. A ver, ¿quieres repetir la pregunta? Porque yo tenía entendido que teníamos que leer el Evangelio del martes. El texto aquí lo apunté y lo puse en el chat. Creo que era Mateo 17, ya no me acuerdo. No, Mateo 14. 14, del 22 al 36. Sí, 6. Entonces, a mí me costó un poquito de trabajo encontrar el hilo conductor cuando hablabas de la ley, aunque nos has hecho ver que todo es gracia, todo absolutamente gracia, y por eso la justificación de nuestro Señor para salvar a la humanidad del pecado que se hace patente en ese evangelio de diferentes formas. Y cuando las olas sacuden en la barca, cuando el viento se hace fuerte, nos representan el pecado. Pero hay cosas en ese hilo conductor que no pude aplicar según la ley. Gracias, Susi. ¿Alguien más? Ay, qué calladas, es el colmo. Yo no sé la pregunta anterior. Esa tarea no la hice. De Mateo. No, yo les sugerí las lecturas, que tenían que fijarse en el hilo conductor de Números, Salmo y el Evangelio, las lecturas del día. Entonces veamos algo. El contexto de Números, el contexto histórico es el paso de Sinaí a la tierra prometida.
¿Alguna idea que han tenido de la lectura de números en estos 4 días, también inclusive el de hoy? ¿Alguna idea que les haya impresionado, que les haya llamado la atención? Como el pueblo olvida todo lo que Dios ha hecho por ellos. Ok. Siempre son las quejas, vea el lado negativo, hasta que quiere regresar porque por lo menos tenía comida, que tenía cosas. Ahora que está sufriendo, no está poniendo la atención, está olvidado de todo lo que Dios ha hecho por ellos, sacando el Egipto. Muy bien, gracias, Gayle. O sea, yo pienso se fijó en el pueblo. Gayle se fijó en el pueblo. Acuérdense que el hilo conductor sale tratado de Dios. Tratado de Dios. O sea, primero, Gayle se fijó en el pueblo y está bien, porque dijimos es una relación de Dios con la humanidad. Entonces, Gayle se fijó en la reacción del pueblo, en la actitud del pueblo. Ok, está bien. Esa actitud la vamos a ver desde Génesis. El hombre no quiere someterse a Dios, el ser humano es rebelde, es necio, es de dura cerviz, o sea, nada nuevo. Ese es el hilo conductor. El pueblo sigue siendo así. Ve muchas cosas, pero sigue en su tendencia. Entonces, el hilo conductor del pueblo va igual desde Génesis 1 hasta aquí. No ha cambiado, el pueblo no ha cambiado, a pesar de que antes no eran pueblo, eran migrantes, eran esclavos, todo eso, su actitud sigue siendo la misma. Ok, el pueblo sigue igual. Y el Señor sigue bendiciendo, sigue... Ok, muy bien. Y sí. Dios, fiel. Siempre perdonando y pendiente Dios siempre, de las necesidades. Dios siempre fiel, acompañando en ese camino del desierto, o sea, no era que les tocaba viajar tanto tiempo, 40 años. Entonces vean ustedes la interpretación de números. Oigan esto, porque como ya dijimos, no es una narración histórica, aunque usa la historia. No es científica, aunque usa la ciencia. No es literaria, aunque usa formas literarias para que entendamos cómo es ese pueblo, cómo es esa relación de Dios con el pueblo. Cada vez que se suscitan porque se dan cuenta de que hay antropomorfismos, porque lo que quiere el escritor de este libro, que se entienda, inclusive en Moisés el día de hoy, que se entienda cómo realmente el ser humano con sus propias capacidades no puede, inclusive Moisés. Porque se dan cuenta ustedes que ayer, por ejemplo, resulta que en la narración está que Moisés se casa con una pagana, con una cusita. Entonces, no con una cosita, con una cusita. Entonces, se dan cuenta ustedes de que María y Aarón, pues dicen, bueno, ¿y esto? ¿Acaso solo Dios le habla a Moisés? ¿Eso por qué? Porque estamos viendo la ley. La ley prohibía matrimonios mixtos. Y resulta que Moisés, ¿qué ha pasado en el Éxodo? Mató a un egipcio. ¿Y qué ha pasado ahora? Se casa con una cusita. ¿Y qué pasó hoy? Que Dios dijo que tocara la roca y él resulta que la toca 2 veces. Ok, entonces vemos muy bien Moisés, un tipazazazazo, siervo de Dios, habla cara a cara con él, tiene muchas, pero, humanamente humano, ¿verdad? Humano, simplemente humano. Y lo vemos entonces en el Tratado de Teología,
que él es capacitado por Dios, porque él realmente reconoce cuando es elegido, él reconoce que es tartamudo, que no tiene méritos, que no puede. Ahí está la gracia ya. Él va a poder por la gracia. Cuando no tiene la gracia, ya ven ustedes lo que pasa. Y entonces resulta de que para que se den cuenta de que este grupo se volvió un pueblo de un Dios que es santo, 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 santísimo. Y el pueblo, incluyendo a Moisés, no es tan santo ni tan santísimo, ninguno de ellos, porque hay murmuración, porque hay fallas, porque inclusive en Moisés. Entonces, ahí entra el antropomorfismo. O sea, en la literatura entra el relato. ¿Qué le pasó a María? La hermana de Moisés se llenó de lepra. ¿Por qué? Porque estaba murmurando. Y ahí el texto dice, escrito literariamente, dice, letra por letra, Dios la castigó. Ok. Eso fue, me parece que el martes o algo así. El miércoles es entonces de que están en la rebelión porque ya no tienen, ya se cansaron de comer el pan, el maná, todos los días lo mismo, todos los días, se recuerdan cuando eran esclavos, están en su gran, ahora ya no murmuran de Moisés, están murmurando de Dios. Ok, entonces dice, miren, ya me cansaron, ahí viene el antropomorfismo. Ya me cansaron, por no decir otra cosa, ¿verdad? Tanta fregadera, pues no van a entrar a la tierra prometida. Bueno, entonces después mandan a Caleb y a Josué a que vayan a investigar la tierra prometida, pues ellos van, regresan, eso fue ayer. Y entonces viene y cuando regresan asustados. ¡Qué horror! Estos sí que están fortificados, son fuertísimos. Oigan, se les olvidó que lo sacó de un imperio, el imperio egipcio, y ahora van a entrar a otro imperio, Canaán. Pero se aterran y los hombres son gigantes y bueno. Y Caleb dice, no importa, vamos. Pero todos, no, es una locura, eso no hay que hacerlo. Ok. Entonces, otra vez, la literatura antropomórfica, ¿verdad? Ya me tienen aburrido, pues no van a entrar. Si dicen que no van a entrar, no entran y pasarán ahí 40 años vagando por el desierto, ya que dicen que no puede, menos Caleb y Josué. Ok, eso fue ayer. Y hoy, pues hoy ya no es la comida, ¿verdad? Ni el maná, hoy es entonces el agua. Otra vez, que no hay agua, que nos estamos muriendo, que para que nos sacar, bueno, que aqueja. Y resulta que entonces le piden, van a la tienda del encuentro. Mire, ese es precioso, ¿verdad? Ese es un lugar de comunicación, de intimidad, y le platican al Señor sus necesidades. Ese es el tratado de teología. El Señor está presente, es accesible. No es necesario de estar murmurando, quejándose, así. No, Él está ahí. Y el pueblo lo sabía, porque dice en el lunes que cuando bajaba a esta tienda de encuentro, una nube se posaba ahí. Y todo el pueblo sabía que ahí estaba Yahvé. O sea, el pueblo sabía. Pero a pesar de que sabía, a pesar que habían visto sus portentos, su gracia, dudaban y lo querían poner a prueba. Y esto pasó hoy en Meribá, ¿verdad? Entonces, ¿y qué pasó con Moisés? Pues Moisés tenía que tocar así solo bling para que saliera agua, pero no hizo bling, sino hizo bling bling 2 veces. Y entonces aquí viene entonces la literatura, ¿verdad? Ya estuvo Moisés, tampoco vas a entrar, porque dudas de mí, a pesar de todo. Entonces se fijan ustedes, no es un tema que en el Antiguo Testamento Dios castiga o no. Está el texto, el libro de Números está presentando cómo Dios está presente, siempre actuante, siempre actual, oyendo, y el pueblo siempre murmurando, siempre criticando, siempre quejándose, siempre, no importa, Dios está ahí, pero es tanta la actitud del pueblo
que el escritor dice antropomórficamente, si fuera humano, ya lo hubiera agotado su paciencia. La verdad, ya estaría pues más que agotado. Es una manera de que no es que ahí se fundamente Dios castiga. No, ese no es el hilo conductor, porque desde Génesis hemos visto que Dios da vida, Dios mantiene la vida, a pesar del pecado, a pesar de la desobediencia, a pesar de que se le da la espalda, Dios continúa. Entonces no es cierto que el Antiguo Testamento hable de que Dios castiga. Literariamente sí, pero la literatura no es el hilo conductor. Dijimos que la literatura es el ropaje del hilo conductor, es la narración del hilo conductor. El hilo conductor es Dios está presente y estuvo presente todos los días que Israel caminó por el desierto. Aunque fue tan necio, fue tan rebelde, fue tan criticón, tan murmurador, no importa, Dios estuvo ahí. Y entonces vean ustedes el evangelio de hoy. En el evangelio desde el domingo es la fe que primero va el lunes, ¿verdad? Multiplicación de los panes, la gente sigue buscando a Jesús y Jesús no es que lo regañe ni que se queje, simplemente dice, ustedes me buscan porque les di de comer. O sea, son unos interesados y está bien. Ahí se empieza por un interés, por una necesidad. Lo que está mal es quedarse ahí. Y entonces Jesús da el otro paso. No se afanen por lo que muere, por lo que se acaba. Busquen más bien el alimento que viene del cielo. O sea, otro alimento que va a durar siempre. Entonces le preguntan, ¿y cómo logramos eso? ¿Cómo logramos glorificar, cómo agradar a Dios? Y Jesús dice, crean en mí. Así de sencillo, se dice fácil, pero ahí está lo difícil, ¿verdad? Porque ¿qué es creer en Jesús? Ok. Entonces así pasó, ¿verdad? Y hoy volvemos otra vez, siguió, pues ya vieron ustedes, la barca y vemos a Pedro siempre, sí, él quiere seguir al Señor, pero cuando él se enfoca en sus miedos, en la tormenta, en que está en el agua, en todo eso, cuando se enfoca en todas las limitaciones, pues ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es permítame un momentito, solo es que es otra reunión. Sí, buenos días. A la orden. Ah, sí, dígame. Porque yo le pregunté a usted que si podía esperarse, porque todavía no está puesto el contrapiso. Todavía no, yo le aviso. Usted me dijo que no importaba. Esta semana no, señorita. Yo le aviso la semana entrante. Va, gracias, señorita. Le agradezco. Dios. Bueno, pues entonces hoy vemos la situación y ya la vimos en esa turbulencia, ¿verdad? Pedro con la gracia quiere seguir a Jesús. Pedro sin la gracia se hunde. Ayúdame, sálvame que me hundo. Y hoy volvemos a ver lo mismo. Pedro con la gracia recibe una alabanza de Jesús. Bienaventurado Pedro, bienaventurado eres, porque esto que has dicho te lo ha revelado mi Padre. Ahí está la gracia en Pedro. Pero al ratito, cuando ya, ¿qué significa creer en Jesús y comprometerse con Él? En llevar a cabo una misión hasta sus últimas consecuencias. Y resulta que Jesús dice, bueno, pues estas últimas consecuencias van a ser, sí, soy el Mesías, pero el llevar esta misión hasta sus últimas consecuencias tendrá como resultado mi muerte. ¿Cómo va a ser eso? No. Vean entonces sin la gracia, ¿verdad?
Sin la gracia, nosotros nos enfocamos en nuestros temores, en nuestros criterios, en nuestros pensamientos. Y Jesús le dice claramente, apártate, Satanás, atrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios. Yo creo que esta semana, al menos para mí, ilustraba el tema de la ley, el tema de la gracia, el paso de uno al otro. Para mí fue muy ad hoc todas las lecturas desde el domingo hasta el día de hoy. Y que se supone que para eso estudian ustedes, para que cuando vayan a la liturgia ustedes puedan comprender ese maravilloso paso de estar en relación con Jesús, con su gracia, y perder el temor de tantas normativas y tantas doctrinas que a veces, como él dice en el Evangelio, son un yugo, ¿verdad? Bueno, eso era más o menos lo que yo quería que vieran en las lecturas. No sé si alguna de ustedes logró hacerlo. ¿No? No, sí, yo quiero hacerte una pregunta. Dime. En el hilo conductor, ¿dónde encaja aquí la ley? Pues encaja en que el pueblo no la cumple, nunca, ni siquiera Moisés. Y entonces es un pueblo humano que se cierra, a pesar de que tiene una relación y todo, pues no cumple, porque la ley lo que era facilitar la relación con Dios. Pero ya ves que no lo facilita. Ellos no quieren seguirla. Entonces, por eso Pablo va a decir en su reflexión, va a decir Pablo, es que la ley no te ayuda. Y aquí lo estamos viendo. La ley no ayudó ni a Moisés, que es el caudillo, el que él es el legislador, no lo ayudó ni a él a superarla. Pero la gracia sí. Y esa gracia pues viene con Jesús, ¿verdad? Por méritos de él, no por méritos nuestros. ¿Sí, Susi, o no? No, sí, ahora sí lo entiendo, pero me costó, le estuve dando vueltas y no lo veía yo así. Me falta mucho que aprender, pero tengo una buena maestra, así que no me desanimo. No, pero es el tema es muy sencillo, es un tema de abrirse. Pero yo decía, ya creo que se los dije el lunes, porque la Eucaristía empieza la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu esté con ustedes. ¿Por qué empieza con la gracia de nuestro Señor Jesucristo el saludo eucarístico? Porque sin esa gracia, sin esos méritos de Él, no hay relación con Dios, no hay Eucaristía, no hay sacerdote, es la gracia. Es la gracia, es el abrirse a la gracia. Vean, ayer, el santo del día de ayer era Juan María Vianney. Juan María Vianney fue un sacerdote que le costó mucho ordenarse, se ordenó ya de bastante mayor porque no tenía la capacidad intelectual para el idioma y para comprender la teología. Y es un santazo. ¿Por qué? Porque se abrió a la gracia. ¿Y en qué forma se abrió a la gracia? En la catequesis del día de ayer de él dice, una sola cosa es necesaria, orar para amar. Orar para amar. Y entonces luego reflexiona lo que es la oración. Y en ningún momento dice, se necesita un método, es algo terrible, no da tiempo, uno seca. No, no dice así. Dice, la oración es como una cera que se funde, donde se funde el corazón de Dios y el nuestro. Es una luz que ilumina. Y vean, es muy linda la catequesis del día de ayer de él. Entonces, no es tema de intelectualidad, es tema de que haya un bypass
de esa palabra de Jesús, porque no es a mí a quien tienen que creer, es a Jesús. Y lo que Jesús dice es claro, la ley no ayudó. Hoy lo vemos claramente con Pedro. O sea, Pedro puede, Jesús le dice, bienaventurado porque te abriste a la gracia y mi Padre te reveló y tú pudiste descubrir quién soy yo, pudiste reconocerme. Pero a Jesús no solo se le reconoce en un momento de gloria, se le reconoce también en la cruz, se le reconoce y vemos pues que la mayoría no, y cuando es el momento difícil, pues también nosotros, igual que el pueblo de Israel, empezamos a rebelarnos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno. Entonces, ahí van a ver, viendo ustedes la ley y la gracia y ustedes van a ir viendo a lo largo de los textos que casi que es el tema, que se repite y se repite de formas literarias diferentes, pero es el mismo tema, porque al final de cuentas, la pregunta de hoy, ¿quién dice la gente que soy yo? Que lo hace Mateo, es la pregunta que todo el mundo tiene que hacerse y tiene que contestar. Y es una pregunta que puede contestarse con títulos, que es el Salvador, que es el Redentor, que es el Rey, que es el Sumo Sacerdote. Esos son títulos. Pero luego, si se abre a la gracia, ya vamos a ver quién es Él en mi vida. Ya no es con títulos. Ya es una relación íntima y personal. Eso lo tiene que contestar cada quien. Y eso lo va a contestar en la medida de que se abra la gracia. Porque esa respuesta va a ser constatada a lo largo del día, de cada día, y a lo largo de las circunstancias de cada día. Cada quien va a dar cuenta si de verdad el Señor es el Señor de su historia. Eso no es para que otros lo miren, esa es una relación con Él y uno. Así como ustedes, quienes están casadas, saben cómo es su relación con su esposo. Por ejemplo, llega otra persona y dice, mira, yo le voy a decir, no, déjame que yo lo haga, yo sé cómo le hablo a él. Ajá, conocen esa intimidad, esa relación. Así es con el Señor. Entonces, ese es un tema de experiencia de vida, ¿verdad? Entonces, todo esto, Pablo lo explica muy bien porque Pablo se da cuenta de que para él, pues la ley, pues lo único que lo hizo fue un homicida, ¿verdad? Porque él andaba persiguiendo a cristianos y matándolos. Entonces, la ley lo hizo homicida, la gracia lo hizo salvo. Eso lo entiende bien Pablo. Y así cada quien tendríamos que entenderlo, que no es por méritos personales. Entonces, aquí frente a la antigua ley, ¿cómo es que va a ir la nueva ley de Jesucristo? ¿Cómo enfrenta? Pues no es exactamente que se oponga a la tradición y no a la ley, ¿verdad? Sino que realmente a ustedes aquí tendrían que leer estas citas. No sé si quieren leerlas aquí en la sesión o para la leen después ¿cómo quieren hacerlo? Mejor la leen pues. Después, ok. Entonces aquí las tienen. Marcos 12, 28 al 34, para que ustedes analicen cómo es la postura de Jesús frente a la tradición y a la autoridad de los escribas. Vean Mateo 23, 2 y siguientes. Y entonces ustedes van a ir descubriendo que Jesús trae un nuevo orden. Y entonces Pablo va a decir que en la debilidad es donde se nota la fortaleza de Dios, la gracia. Esa fortaleza es la gracia, es el don del Espíritu. Cuando estoy débil, cuando me siento inútil, se recuerda que Pablo dice, pues que tantas veces le está pidiendo a Dios que le quite un espíritu ahí que lo afecta y que ha oído de Jesús decirle, te basta con mi gracia, o sea, con esa fuerza del Espíritu. Entonces, la gracia, el regalo, es el Espíritu, que es el don mayor. El don mayor es el Espíritu. Pero luego, ese Espíritu tiene otra multiplicidad de dones.
Entonces vean ustedes, por ejemplo, cómo va a presentar en el Evangelio de Mateo, que es el que estamos leyendo ahorita en continuidad, pues vamos a ir encontrando cómo sí la ley es importante, no es que no sea importante y se va a cumplir, pero ¿en qué sentido? Y el Evangelio da por terminado la ley de los profetas porque con Jesús se inicia una nueva creación, una nueva realidad, una nueva vida. Por eso van a encontrar el domingo que Pablo decía, ¿por qué insisten en seguir actuando como hombres viejos si han sido, no se refería a edad, se refería a hábitos, si han sido liberados? Tienen que actuar como lo que son, hombres libres, seres humanos libres, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos, ya si Moisés fue un legislador porque dio la ley, pues Jesús perfecciona esa. ¿Por qué? ¿Por qué la perfecciona? ¿Es que era imperfecta y la había dado Dios? No, es que los seres humanos las habían transgredido y acomodado a sus conveniencias. Entonces viene Jesús a darle perfección, a darle sentido, ¿verdad? La ley era buena. De hecho, Jesús la simplifica en dos, ¿verdad? Ahora, esto, el sábado y otras normativas se habían vuelto instituciones. Y toda institución hasta el día de hoy, si es útil para ayudar al hombre, es bueno. Pero si es una institución que lo esclaviza, no es bueno. Entonces aquí Jesús dice, el ser humano está sobre cualquier institución, sea esta la del sábado, sea esta la ley, porque todo está hecho y está bien hecho para ayudar, para colaborar. ¿Y en qué ayudar y colaborar? En relacionarse con Dios. Pero vamos a ver que Jesús va a decir de que han convertido estas leyes en cargas tan pesadas que ni siquiera ellos la pueden seguir. Entonces, aquí todas estas citas son del Nuevo Testamento, son del Evangelio, de Mateo, de Marcos, de Juan. Encuentran las normativas nuevas, ¿verdad? Perdón, Betsaida, una pregunta. Eso del sábado se refiere a la institucionalidad que tenía el sábado, como que era el día que le habían hecho tanta bulla, digamos, y todo lo que tenían que cumplir. ¿A eso se refiere? A eso se refiere hasta el día de hoy. O sea, hasta el día de hoy, el sábado, el judío lo tiene que respetar al máximo, a tal punto que si se le baja el flipón de la luz, no puede subirlo. Hasta el día de hoy. Sí. Pero digamos, después se cambió la fiesta para el día domingo. No es tan rigurosa, pero sí siempre hay una cierta institucionalidad, ¿o no? Bueno, en cuanto a la celebración del día domingo es por la resurrección de Jesús. Esto también ya se institucionalizó y jerarquizó en la Iglesia Católica, ¿verdad? Es una institución. Por eso se acuerdan que antes estaba, no es que antes y hoy, pero estaba la ley de la Iglesia. ¿Se acuerdan? Los mandamientos de la Iglesia. Y entonces oír misa entera todos los domingos y fiestas era pecado si no se hacía, o sea, se faltaba, como igual que aquí. Vaticano II cambió eso. O sea que los hombres vuelven a institucionalizar la religión. Así lo vuelven a hacer. Volvemos al principio, que se olvidan y lo acomodan a sus conveniencias. Así es. Y entonces vino Vaticano II y quiso cambiar eso. Pero hasta el día de hoy siguen los obispos peleando por eso, sobre todo los de Alemania, que quieren seguir con el latín.